Bueno, para ir comenzando mientras resolvemos el tema de imagen, comentarles básicamente la idea de hablar de CDI subcutáneo y miocardiopatía hipertrófica surgió acerca del registro argentino que tenemos de cardiodesfibrilador subcutáneo, en el cual hemos visto que el 48% de los implantes que tenemos hechos hasta la actualidad se deben o han sido como indicación de la miocardiopatía hipertrófica. Y eso fue un poco lo que nos llevó a hablar de este tema y poder desarrollar acerca de la terapéutica. Todos sabemos, y es clara y marcada la evidencia que tenemos, que el cardiodesfibrilador tiene una evidencia demostrada de más de 35 años en cuanto a la prevención de muerte súbita cardíaca. Y hay distintas situaciones en las cuales quizás nos han llevado a que se vayan desarrollando terapéuticas alternativas al desfibrilador convencional que todos conocemos. Principalmente una de ellas es la presencia de las complicaciones que podemos tener con los electrodos intracavitarios o transvenosos. ¿Sí? Como todos sabemos y todos hemos cursado, hemos llevado adelante implantes y es un dolor de cabeza el neumotórax, el derrame pericárdico, las infecciones, los desplazamientos de dispositivos y demás. Todo eso ha hecho que nos lleve básicamente a buscar alternativas, a que la industria busque alternativas desde el punto de vista de la desfibrilación para reducir ese porcentaje de complicaciones. Con ello se desarrolló un cardiodesfibrilador, que es el cardiodesfibrilador subcutáneo, que básicamente consiste en un dispositivo con un generador, todo totalmente extravascular, o extratorácico, el generador, que es el dispositivo alojado en un bolsillo intermuscular debajo del dorsal ancho entre el dorsal ancho y el serrato, y el electrodo que va posicionado totalmente fuera del tórax en paralelo al esternón. Este dispositivo, a diferencia del dispositivo convencional, tiene la capacidad de desfibrilar y quitar una arritmia ventricular compleja, FB, TB, con el beneficio básicamente de no tener electrodos desde el punto de vista intracavitario. La principal diferencia o la principal desventaja que presenta tiene que ver puntualmente con la estimulación cardíaca. Claramente no puede desarrollar estimulación cardíaca porque necesita mucha energía, hacer energía transcutánea básicamente, y eso lleva a que la energía que necesita sea muy alta y dolorosa, por lo cual la principal limitación que tiene es la necesidad de estimulación cardíaca. Entonces, esto fue un poco lo que llevó al desarrollo de la terapia del desfibrilador subcutáneo, y en los últimos años ha habido mucha evidencia, desde el 2002 hasta el 2022, ha crecido la experiencia en desfibrilador subcutáneo, y esto ha llevado a que la evidencia científica tenga impacto en las guías, y que actualmente en las guías tenga una indicación clase 2A, nivel de evidencia A, para la indicación de desfibrilador subcutáneo, en lo que hablamos principalmente en prevención primaria y secundaria de muerte súbita. ¿Qué es lo que nos lleva o qué es lo que nos aboca en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica en sí? Durante el día hemos visto, y no es la idea entrar en ese punto, pero hemos visto el desarrollo del programa en el cual la miocardiopatía hipertrófica es un sustrato muy importante en la muerte súbita, y lo que nos ha llevado a hacer distintos scores para ver qué pacientes pueden beneficiarse de la terapéutica en prevención primaria principalmente. El implante de un CDI en prevención secundaria todos lo tenemos más claro. No vamos a entrar en detalle en la prevención primaria, pero sabemos que en prevención primaria de miocardiopatía hipertrófica hay una indicación clase 2A de implante de cardiodesfibrilador subcutáneo. Ahí vemos si va la... Si va, seguimos desde ahí. A ver si puedo pasar. Va a tener que empezar de nuevo. Seguimos de la parte que estábamos. Bueno, me quedo por aquí. Entonces, estábamos en las indicaciones de guías. Y como resumen, las guías nos dicen que la indicación es clase 2A, y en el único caso que sería clase 1A sería cuando hay una obstrucción venosa o cuando hay alto riesgo, paciente con alto riesgo de infección. Esto es lo que nos ha demostrado la evidencia hasta el momento. En la miocardiopatía hipertrófica dijimos que en cuanto a prevención primaria,
la indicación es un poco más discutida, pero que básicamente los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita se benefician de un cardiodesfibrilador, y ahí viene un poco la discusión de qué tipo de cardiodesfibrilador uno podría optar en la miocardiopatía hipertrófica. Las guías ya de 2020 de la Sociedad Americana ya plantean como clase 1, como alternativa al desfibrilador subcutáneo directamente con el desfibrilador transvenoso, teniendo en cuenta si el paciente no requiere estimulación cardíaca. ¿Y esto por qué surge? Bueno, básicamente surge de tres cosas. Sabemos que los pacientes con cardiopatía hipertrófica son pacientes por lo general jóvenes, con una expectativa de vida muy larga, y eso va a llevar, por supuesto, a que los pacientes tengan mayor probabilidad de complicaciones con los electrodos. Por otro lado, sabemos que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica es baja la probabilidad de que requieran marcapasos en el seguimiento, esto alrededor del menos del 5%, ya sea por una bradiarritmia o por la miocardiopatía hipertrófica obstructiva per se, que puede requerir estimulación, ya sea como complicación de una terapéutica invasiva de la embolización alcohólica, o per se en un paciente añoso que requiere desincronización del septum. Pero esa posibilidad en general es baja. Entonces, ¿el ATP en la miocardiopatía hipertrófica es realmente una necesidad, un suceso terapéutico, o lo consideramos una limitación de programación? Principalmente los electrofisiólogos, que acá estamos varios presentes, de los cuales nos gusta mucho y hemos aprendido mucho con esa terapéutica. Estudios previos ya demostraron que la necesidad de ATP en prevención primaria era alrededor del 3 al 5% en cuanto a prevención primaria de muerte súbita, y en prevención secundaria un poco más. Pero, en dichos estudios, la programación del ATP, se programaban los ATP para dar terapias ante taquicardias ventriculares que podrían ser autolimitadas o taquicardias ventriculares cortas, por lo cual se plantea si es real la necesidad de ese ATP para prevenir una FB y una muerte súbita. Por lo tanto, en los subestudios, cuando se veía que las terapias se retrasaban en prevención primaria, ya sea porque los límites de corte de frecuencia cardíaca o los tiempos se prolongaban, la real necesidad del ATP en la miocardiopatía hipertrófica no supera el 2%, lo cual eso se ha demostrado que lleva menos choques, hay igual tasa de eventos sincopales y no hay diferencias en la mortalidad. Entonces, en ese balance, en la miocardiopatía hipertrófica es que uno por ahí se pregunta, o debiera preguntarse, ¿requiere nuestro paciente marcapasos? ¿Va a tener un beneficio neto con ATP? Eso, las terapias inapropiadas, ¿son un balance o un desbalance con el CDI subcutáneo? Versus lo del CDI subcutáneo, que básicamente sabemos que tenemos pacientes jóvenes con los que vamos a lidiar con posibles complicaciones con los electrodos a largo plazo. Ese es un poco el balance que debiéramos hacer cuando tomamos una decisión en este grupo de pacientes. Basado en esto y en los últimos estudios, principalmente el estudio Paradetorian, que es el estudio más grande de CDI subcutáneo, y el estudio de Untouched, y basado en las últimas guías, hay un artículo de revisión muy importante que salió hace muy poquito, que básicamente nos plantea si es tiempo de cambiar nuestra estrategia en este grupo terapéutico. Y a modo de resumen, el estudio un poco lo que demuestra es que, como indicación de CDI en prevención secundaria, podemos tener como primera opción el CDI subcutáneo, salvo que nuestro paciente haya tenido claramente una TB monomorfa sostenida que la hayamos documentado. Y en prevención primaria, para la mayoría de los pacientes, es mejor el CDI subcutáneo, salvo, por supuesto, aquellos pacientes que requieran estimulación cardíaca o que claramente se puedan beneficiar del ATP. Entonces, hasta ahora hemos hablado un poco de la evidencia, ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia, basada en la experiencia nuestra aquí en Argentina, y un poco en la experiencia global en esta cardiopatía. Hay un artículo, un documento de consenso publicado recientemente, del cual tuve el honor de participar, el cual también hay una serie de puntos o de tips que voy a compartir con ustedes, principalmente abocados al implante del CDI subcutáneo en la miocardiopatía hipertrófica, con el objetivo no de mejorar la eficacia, porque eso está claramente demostrado que es igual de eficaz que el transvenoso, sino principalmente de reducir terapias inapropiadas, que podría ser una de las críticas que se le hacía inicialmente al CDI subcutáneo. El punto débil, como decíamos, del CDI subcutáneo es el sensado y el sobresensado. El sensado para poder elegir que un paciente es apto para esta terapia, y el sobresensado que si una vez es apto, el paciente no sufre una terapia inapropiada. Entonces, por eso es muy importante que estos pacientes se lleve a cabo lo que se llama un screening, que básicamente es un estudio de análisis de electrocardiograma con derivaciones, como ven en la imagen,
que nos permite determinar si tres vectores, que como se ve en la imagen, un vector primario, un vector secundario y un vector alterno, alguno de esos tres vectores tiene la capacidad de ser apto para que a este paciente se le pueda implantar el dispositivo. Hablamos que el paciente es apto cuando tiene uno de los tres vectores en diferentes posiciones, de pie, sentado, y se sugiere que también ante un esfuerzo físico. En ese caso consideramos que nuestro paciente es apto. Inicialmente, en la miocardiopatía hipertrófica era la que tenía la tasa más alta de pacientes no aptos o que no pasaban el screening, de hasta casi un 16% reportado. Eso ha cambiado mucho con la mejora de las herramientas y de la técnica de screening y del equipamiento y del software. Este es un ejemplo de un paciente con hipertrofia ventricular severa, que son los pacientes con más problemas de sensado y sobresensado, con ondas R y T muy prominentes, en el cual se puede ver en la línea de abajo, en el vector de abajo van a ver que la onda P impresiona o simula ser como si fuese la onda R en realidad, y la onda R, que en realidad es la Q, básicamente es como que sería la onda T. Todo eso es lo que lleva y lo puede llegar a confundir al dispositivo, por lo cual en un screening previo, ese canal, prácticamente ese vector, no pasaría el screening y este paciente por ese vector no sería apto. Pero al ser apto en dos de los otros vectores, en todas las posiciones, el paciente se puede implantar tranquilamente un CDI subcutáneo. En cuanto al screening, entonces, los tips básicamente son, cuando hagamos el screening, el electrodo se tiene que probar del lado paraesternal izquierdo, que es el más habitual, el lado paraesternal medio y el lado paraesternal derecho. Cuanto más hacia la derecha nos vamos con el electrodo en la miocardiopatía hipertrófica, más reducimos la amplitud de la onda R y mejores resultados. Y con el generador, cuanto más posterior nos vayamos en el bolsillo, más reducimos la onda T y también mejores resultados de sensado y evitamos sobresensado. Lo otro que también se sugiere mucho en la miocardiopatía hipertrófica, principalmente en el síndrome de Brugada, es evaluar cambios dinámicos con el ejercicio, porque nosotros a veces hacemos el screening con el paciente en una condición de reposo, pero cuando lo sometemos a esfuerzo, esa condición puede variar. Puede haber bloqueo de rama, frecuencia cardíaca dependiente, puede haber cambios en la morfología de la onda T. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante en el momento del screening. En cuanto a la técnica del implante, siempre sugerimos repetir el screening al momento del implante, ya que muchas veces esto nos permite estar seguros y asegurar que ese es el lugar en el cual vamos a colocar el aparato. La técnica de 2 incisiones, que es la técnica que actualmente utilizamos, como una incisión subsifoidea y una incisión en la zona del bolsillo, en línea axilar media, es la técnica más utilizada y la técnica intermuscular. Esto ha logrado también reducir complicaciones y mejorar el sensado y evitar el sobresensado. Y de momento está indicado hacer test de impedancia y de desfibrilación para corroborar la efectividad del sistema. Probablemente eso muy pronto con un estudio que está en marcha, que es el Praetorian DFT, que es un estudio que ya teniendo en cuenta parámetros anatómicos nos permitiría predecir de que nuestro paciente va a tener buenos resultados de fibrilación y no haría falta hacer test de umbrales. Ese estudio básicamente lo que intenta hacer es colocar el dispositivo en zona intermuscular y el generador, y bien pegado al esternón el electrodo, de forma tal de reducir principalmente la grasa y de abarcar la mayor área cardíaca, y eso es un predictivo de mayor probabilidad de eficacia en la reversión del FD. En cuanto a la programación, también se sugiere la programación de zonas altas, de lo que hablábamos recién con respecto para evitar terapias inapropiadas. Activar 2 zonas, el dispositivo tiene la capacidad de activar 2 zonas, una primera zona que se llama zona de descarga condicional, que activa discriminadores de taquicardia supraventricular, por lo general se recomienda en 200 como mínimo, y activar una zona más alta que la zona directamente de frecuencia cardíaca, que cuanto más alta mejor, habitualmente en este grupo de pacientes 250 latidos por minuto. El choque a máxima salida a modo de seguridad, pero la eficacia está demostrada independientemente del diámetro de la hipertrofia ventricular. Y la activación de un filtro, que esto en los primeros estudios que veíamos, que había alta tasa de terapias inapropiadas por el sobresensado de ondas P o de ondas T, principalmente en la miocardiopatía hipertrófica, se redujo de forma muy marcada, casi un 68%, al introducir un filtro que lo que hace se llama un filtro de señales de ondas cardíacas, que reduce las señales cardíacas, tanto la onda R como la onda T, y en ese sentido, como pueden ver en la imagen, a la izquierda off y a la derecha on, evita el sobresensado de señales cardíacas. Todo esto básicamente llevado a reducir terapias inapropiadas, que en la miocardiopatía hipertrófica se deben principalmente, como decíamos, al sobresensado de la onda P o de la onda T.
La mayoría de los casos de un choque inapropiado, otra cosa que también nos tiene que dejar muy tranquilos, se resuelve con una nueva elección de un vector correcto, con la activación del filtro SmartPass que les comentaba, y con la activación de una doble zona de detección con sistema de discriminación de TAC y supra. Esto ha llevado a los estudios, desde los estudios iniciales hasta los últimos estudios, en una tasa de reducción de terapias inapropiadas del 13% a entre el 2,4 y el 3,1% actualmente, a valores actualmente totalmente comparables con el sistema transvenoso. Por último, en el seguimiento y optimización es importante ir controlando los vectores de sensado porque nuestro paciente se puede ir modificando, puede haber un patrón de bloqueo de rama en el seguimiento, puede haber modificaciones de la onda T, entonces hay que ir optimizando esto al menos cada 6 meses. La radiografía para control de los electrodos, controlar la frecuencia cardíaca, esto es muy importante en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica también, y en el caso de que sea necesario, el tratamiento correcto de la taquicardia supraventricular. Para terminar, mensaje para llevar a casa. El CDI subcutáneo ha demostrado ser una terapia eficaz y segura. Es una alternativa atractiva y los últimos estudios se plantean si en realidad no deberíamos pensarla como una primera opción en la miocardiopatía hipertrófica en pacientes, por supuesto, que no requieran estimulación cardíaca. Elimina las complicaciones graves relacionadas al catéter endovascular. Y si uno sigue un poco estos tips o estas recomendaciones que comentábamos recién, también reducimos mucho las terapias inapropiadas y eso nos va a dar claros beneficios para con nuestro paciente. Nada más, muchas gracias. Yo quisiera decir, Ruli, doctor Weiss, Sí, acá no te quiero preguntar una cosa. Con breve introducción, excelente presentación, Jorge. Nada, el hecho de que preside esta sesión el doctor Weiss es que es una de las personas con cuyo trabajo llegó, contribuyó al grupo de trabajo que hizo que la FDA aprobara el CDI subcutáneo en el mundo. Por eso una autoridad, una referencia, Jorge, excelente presentación, así que le vamos a pedir un comentario al doctor Weiss de esto y después perdóname, Raúl, que te interrumpí, pero vos sos una autoridad en esto. Muchas gracias, pero está preparado para responder. Pero primero, Jorge, extraordinaria tu presentación. El doctor Figueroa trabaja en electrofisiología en la unidad de arritmia y marcapasos del Sanatorio Allende en Córdoba, Argentina. Y realmente excelente tu presentación. Todo lo que mostraste realmente fue así. No hay ningún estudio randomizado en el que muestra que el uso de desfibriladores en pacientes con cardiopatías hipertróficas se benefician de un desfibrilador. Lógicamente, pienso que hoy por hoy, cuando sabes que hay un riesgo de muerte súbita, no podés hacer un estudio de randomizar a un paciente a no darle un cardiodesfibrilador cuando vos pensás que hay un riesgo alto de muerte súbita. Hay comparaciones del IDE del 2013, del Effortless, del Pretoria, en los que yo participé, en donde se compara el número de choques inapropiados y choques apropiados en pacientes que tienen un desfibrilador subcutáneo por otra razón, y los números son exactamente iguales. O sea que no hay razón para no darle un desfibrilador subcutáneo a un paciente que uno toma la decisión con el paciente que necesita un cardiodesfibrilador para muerte súbita. Otra de las preguntas que siempre surge es el hecho de que, bueno, ¿qué porcentaje? Porque hoy por hoy los desfibriladores subcutáneos no tienen antitaquicardia pacing. Y eso ya empezó a cambiar, porque una de las nuevas líneas de investigación de los desfibriladores
subcutáneo es asociar un marcapasos sin cable a un desfibrilador subcutáneo para hacer antitaquicardia pacing. Pero si te fijas en los números, el 70% al 80% de todos los choques eléctricos en pacientes con hipertrofia miocárdica es por ventricular fibrillation o ventricular flutter. En ese caso, antitaquicardia pacing no funciona. En el porcentaje pequeño de que los pacientes que tienen taquicardia ventricular sostenida, algunos la taquicardia ventricular sostenida, cuando le haces el ATP, se puede degenerar en fibrilación auricular. Pero si funciona, solamente funciona en el 70% de los casos. O sea que si haces los números de todos los pacientes con hipertrofia del miocárdico, hipertrofia miocárdica, solo un 3 a un 4% se beneficia. O sea que yo pienso que este tipo de alternativa para estos pacientes que son jóvenes y que en el futuro van a tener que cambiarle varios cables, personalmente pienso que es el tratamiento ideal. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto. Muy bueno el comentario. Yo creo que si algo tuviéramos que discutir de esta presentación, creo que iría ahí a ese punto. ¿Con qué problema preferimos lidiar? ¿Con una posible terapia inapropiada, que actualmente es 4 o 5% si le ponemos un número actual, versus con complicaciones relacionadas al electrodo en pacientes jóvenes que tienen toda una vida por delante? Entonces, por ahí creo que en este grupo de pacientes esa es la discusión que tenemos que tener al momento de definir la mejor terapia para el paciente. Sí, no es que los pacientes que tienen cables no tienen choque inapropiado, tienen choque inapropiado por otras razones, pero los números son muy similares. Preguntas, comentarios. Buenas. ¿Se escucha? Bien. Sí. Buenas. Bueno, primero quería recalcar, muy buena la presentación. Y bueno, sé que no tengo mucho tiempo, así que voy a ir a lo más preciso. El principal miedo que uno tiene de los desfibriladores de SICD es la presencia o el problema de desarrollo de bradicardia, sobre todo que son pacientes que van a desarrollar fibrilación auricular, van a desarrollar en el tiempo alguna enfermedad que a lo mejor alguna medicación bradicardizante pueda ser importante, así como también muchos pacientes, un 10% van a desarrollar, ya sabemos que van a desarrollar la necesidad de un marcapaso. Entonces, mi pregunta sería, en el centro donde yo me formé, lo que nosotros estábamos haciendo en el Instituto de Cardiología en Montreal, no tienen tanta experiencia, llevan menos de 10 años con eso, por lo tanto están empezando a colocar Micra para esos pacientes, pero se están empezando a plantear la necesidad que haríamos en el momento que se agote la batería del desfibrilador subcutáneo. ¿Cuál sería su postura? ¿Su postura sería volver a cambiar e incluir un nuevo Micra, o extraer el subcutáneo y continuar con un desfibrilador endovenoso? Bueno, está muy bien tu pregunta, correcta. Primero, hacer la aclaración que la probabilidad, como mostraba recién, de que estos pacientes evolucionen en necesidad de marcapaso es baja, no por eso están exentos, pero es baja. Entonces, cuando uno analiza eso es una de las cosas que nos planteamos. Segundo, al momento del recambio, por supuesto que volvés a reevaluar el paciente a ver cuál es la situación actual y la necesidad de marcapaso. Pero si así no fuera y si los tiempos nos dieran, hay muchos estudios en marcha, como decía el doctor, que por ahí no comenté por cuestiones de tiempo y demás, pero básicamente de la coordinación y de la comunicación de un dispositivo de tipo marcapaso sin cables, como vos comentabas, con el desfibrilador subcutáneo, que tendría la posibilidad básicamente de generar ATP y de estimulación cardíaca. Eso todavía no está demostrado que se pueda ser utilizado, pero a eso va y probablemente a responder tu pregunta. Dos preguntas cortitas del público y terminamos, por favor. Doctor Weiss, nosotros estamos, se está desarrollando esto, digamos, para sustituir una técnica que ya tiene bastante evidencia de que sirve y es efectiva, que es el desfibrilador. Esto, si fuera farmacológico, sería un estudio de no inferioridad. Perdón, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si no ameritaría que existiera para poblaciones poco seleccionadas estudios de no inferioridad
para que nosotros empecemos a aplicar globalmente esta técnica? Un estudio de no inferioridad en pacientes con hipertrofia. Estoy hablando en general del subcutáneo. Está preparatoria, ¿no? Si quieres comentar. El subcutáneo entrega energía de una forma diferente, eso es solo, no hay nada mágico en relación al... es preservar, y si bien lo que llevó a aprobar el desfibrilador subcutáneo fue un estudio que fue observacional, 320 pacientes, ya hay... creo que no estoy equivocado en el número, casi 100.000 pacientes implantados. También tenés el Pretorium y todo muestra que los pacientes no mueren de muerte súbita. O sea, no pienso que desarrollar un estudio a ese nivel mejore la situación. No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo. Sí, esa es la pregunta, sí. Y te refería al Pretorium. A ver, si esto fuera un anticoagulante, nosotros estaríamos haciendo un estudio de no inferioridad. Pero esta es una forma distinta. Digamos, sería como comparar Rivaroxaban con dabigatran o con otro tipo de anticoagulante. Calculo que se puede hacer, pero me parece que no es práctico. La última muy cortita, perdón, doctor Weiss y Jorge, el doctor Muratore de Buenos Aires. Cortita. Se escucha, ¿eh? Se escucha bien igual, ¿eh? Es una de las posibilidades. En su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes tienen fibrilación auricular? Porque esto haría que los choques espurios, que es la causa más frecuente. El desfibrilador subcutáneo detecta fibrilación auricular. Por eso digo. Necesitas, creo que 182 latidos, 192 latidos las detecta. O sea, que es más, quizás no detectar las cortas, que son las que no querés detectar por ahora, pero sí se detecta y sí lo podés empezar con anticoagulación. Te refería a marcapacidad, si necesitas marcapaso. Bien, y el comentario es que ya existe el marcapaso subcutáneo, el desfibrilador subcutáneo con marcapaseo antitaquicardia y con estimulación de soporte antibradicardia, lo cual sería bueno porque nos va a permitir trabajar en el resto de las patologías que hoy justamente no solamente es la hipertrófica. Sí, nosotros somos parte de la investigación y lo tenemos, todavía no hemos hecho el primer caso, pero la verdad no estoy creo que solo al principio va a ser para soporte de taquicardia, antitaquicardia, pacing. ¿Ambos también? Ambos. Jorge, la última, antes de irnos al break. Jorge, le contesto el doc. Con respecto a la detección de FA, hay estudios que han demostrado, el estudio de START demostró que es más efectivo en la detección de FA, incluso que cardiodesfibriladores bicamerales, comparando distintas industrias. Por lo cual la detección de FA no sería un problema, tiene la capacidad de detectar y de demostrarla cuando uno chequea la tableta, nos sirve como información también eso. Y con respecto a lo que vos comentas del CDI, de la otra alternativa, de CDI subcutáneo que actualmente ya tiene terapias de ATP, es una buena alternativa, probablemente podamos entrar en discusión de distintas circunstancias, quizás anatómicas, quirúrgicas y demás, pero es correcto lo que voy a decir. Y lo último que le comento al doctor, con respecto a estudio de no inferioridad, el Praetorian fue el estudio más grande que tenemos de no inferioridad, si bien no fue de superioridad, demostró ser no inferior al CDI transvenoso y eso es lo que actualmente lo posiciona en las guías. Quizás si hubiera demostrado superioridad, que está el Praetorian XL, que es de más tiempo, probablemente eso podría llevar a que mejore su categorización en las guías. Nada más, disculpe. Excelente, muchas gracias, aplausos.